buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al Foro de Encuentros con la Cultura. Cultura en tiempos de pandemia, una manera muy difícil de seguir adelante, pero que sigue siendo una de nuestras prioridades y que vosotros, solo vosotros, estando aquí, ya me estáis dando la razón. O sea, llenamos este salón mucho más que en tiempos sin pandemia, con lo cual la cultura es casi como un placebo para nosotros, ¿no? Hoy tenemos en nuestro foro a una de esas personas que a mí me gusta sentarme al lado para ver si se me pega algo. Una persona de estas que diríamos valientes, a las que admirar dentro de nuestra profesión periodística y que tal vez para muchas personas tenga una forma de ser poco rentable consigo misma, porque de pasar a tener el despacho de un director y renunciar prácticamente a todo en aras de la verdad, eso lo hacen muy pocas personas. Da igual en el mundo que sea, en el mundo del periodismo, en el mundo del poder. Precisamente sus principales detractores los han tenido dentro del gremio de los periodistas. Esos periodistas que hacen primar al personaje más que a la esencia del periodista propiamente dicho y que se desarrolla dentro de la profesión. Está con nosotros David Jiménez, con su libro El director, al cual le queremos dar las gracias por estar aquí presente. Queremos darle las gracias también a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Pedro Alcántara, que no sería posible sin vosotros hacer este tipo de encuentros en uno de los sitios más bonitos que tiene esta ciudad. Y cómo no, quiero leer una frase del libro que dice: los periodistas nos dedicamos a criticar a todos los demás, pero nunca habíamos hecho el ejercicio de mirarnos a nosotros mismos, abrir las ventanas y airear las miserias propias. Toda una declaración de intenciones, ¿no, director? Bueno, muchas gracias, Amparo. Bueno, es un enorme placer estar aquí. Enormes gracias a las autoridades del ayuntamiento, a todos vosotros por hacer el esfuerzo en estas circunstancias difíciles que estamos viviendo. Creo que tenemos que mantener dentro de lo posible un pequeño espacio para salir de este bucle de la pandemia y poder hablar de otras cosas también. Y bueno, me encanta ver también a estudiantes, ¿no? El libro está dedicado a ellos, a los futuros periodistas, porque creo que, y me sabe mal hablar de la pandemia, porque iba a desviar la atención a otra cosa, pero si algo ha demostrado la pandemia es lo importantísimo que es el trabajo de los periodistas. En un momento en el que la salud de mucha gente está en juego, en un momento en el que miles de personas se morían, negocios cerraban, familias no podían despedirse de sus mayores. En ese momento, que era tan importante, la prensa ha tenido una oportunidad única para decidir de qué lado se ponía. Si del lado de la gente, de los ciudadanos, de la salud, o del lado de los políticos, los intereses. Y siento decir que, como reflejo en el libro, la prensa en nuestro país ha vuelto a fallar. No ha estado a la altura de las circunstancias, se ha dividido en trincheras, como hace casi siempre, defendiendo a unos políticos o otros, no en función de lo bien o mal que hicieran o gestionaran la pandemia, sino en función de ideologías, de intereses, de partidismos, de subvenciones, etcétera, etcétera. Por eso es tan relevante que discutamos sobre la verdad, sobre el periodismo, que animemos a la nueva generación de periodistas que van a salir a que la defiendan, ¿no? Bueno, decías que yo perdí los privilegios del despacho, ¿no? Bueno, yo siempre digo que al final cuando alguien me dice, y me lo dicen mucho, pero creo que en cierto modo equivocadamente, qué valiente es tu libro,
qué coraje al denunciar todas las cosas que denuncias. Yo creo que el coraje es hacer periodismo y denunciar el narcotráfico en México, o irte a la guerra a Siria, o defender la libertad de expresión en países como China o Corea del Norte, ¿no? Yo lo que creo es que si yo no hubiera escrito este libro, eso habría sido muy cobarde. He contado esta anécdota alguna vez, pero como hay estudiantes se la quiero contar otra vez, ¿no? Y es que hace unos meses, antes de la pandemia, fui a la Universidad Complutense de Madrid a recoger mi título de periodista. Y que la secretaria que estaba ahí se sorprendió y me dijo, bueno, pero si te has graduado hace 24 años, ya te ha costado venir a por el título, ¿no? Sin título. Y yo le dije, es que estaba tratando de ganármelo antes de recogerlo. Y para ganármelo, hace muchos años, en el 98, cogí la maleta y me fui lo más lejos posible que se podía ir uno, al Extremo Oriente. Y durante cerca de 20 años trabajé como corresponsal, fui a guerras, cubrí Afganistán, Cachemira, Timor Oriental, 5 terremotos, 2 tsunamis, revueltas en Nepal, en Filipinas, en Birmania, donde desgraciadamente vi cómo mataban a un compañero a escasos metros de donde yo estaba. Y durante todos esos años como corresponsal se fue construyendo en mí un ideal del periodismo, ¿no? Quizá una visión excesivamente romántica del periodismo, pero que sigo creyendo en ella, ¿no? Es una cosa que a veces yo mismo creo que es un poco ridícula, ¿no? En un señor ya que va a cumplir 50 años, el mantener ese quijotismo, ¿no? Ramón Lobo, que es un periodista al que admiro y con el que tengo amistad, cuando leyó El Director decía, es que hay que conocer un poco a David para saber que tiene esta fantasía quijotesca, ¿no? de moverse por esos ideales. Y con esa pasión, Y porque con pasión, sí. sin pasión no se concibe tampoco el periodismo. Y luego, que no se te contagien otras cosas malas que tengo. Quiero decir que también las tengo y no Sí. pienso decir ninguna de ellas aquí, porque he venido a hablar de mi libro y a hablar bien del libro, además. Pero sí es verdad que lo que ocurrió fue que ese reportero idealista que iba a todos esos lugares le dieron la oportunidad única de dirigir un gran periódico en este país. Y que durante el año que lo hice, soy, con honores, el director de periódico que menos ha durado en este país. ¿Un año? Un año. Lo cual es un orgullo, porque para haber durado más tenía que haber hecho cosas y comprometido principios que no estaba dispuesto a hacer. Pero en cualquier caso, ese periodista que llegó, y como se cuenta en la primera página del libro, después de 20 años fuera, el guardia de seguridad ni siquiera le deja entrar en el periódico. Dice, pero ¿usted quién es? ¿No? Pero sí te dejó salir. Sí, salir no me pusieron ningún problema. Es más, debo decir que salí y me dolía un poco el trasero de la patada que me habían dado, ¿no? Totalmente. Pero salí también con mucho orgullo, ¿no? Sí. De aquella situación. Pero sí es verdad que ese reportero tenía la fantasía de que podía seguir siendo el mismo corresponsal idealista como director de periódico. Y una de las grandes batallas de ese año, que yo creo que está reflejada en El Director, fue la batalla por defender ese idealismo que yo tenía, esa idea de lo que es el periodismo. Porque yo es que me niego en rotundo a hacer caso a esos que dicen que el periodismo no sirve para nada. Es mentira. Hoy mismo estaba leyendo cómo el gobierno ha rectificado una política indigna con los inmigrantes que llegan en pateras a Canarias,
que hacía que se separara a las madres de sus hijos. Bueno, esa rectificación viene porque Nico Castellano, de la cadena SER, y otros periodistas denunciaron esa situación y han obligado a que eso se suspenda. Es decir, ya estés cubriendo un pequeño ayuntamiento, ya estés yéndote a conflictos, ya estés cubriendo la política nacional y denunciando lo que se está haciendo mal, es un servicio público y se puede hacer y siempre puede servir cuando se hace con la verdad por delante y con integridad. Entonces, en ese año, bueno, intenté mantenerme como el reportero que había sido y que sigo siendo a día de hoy. Fue difícil porque había mucha gente dispuesta a impedir que el periódico hiciera el periodismo en el que yo creía. Y hay gente, y voy a acabar porque me querrás preguntar alguna otra cosa, pero hay gente que lee el libro, curiosamente, pocos, pero algunos, y dicen, ¡buah! Pero qué pena, ¿no? Porque al final pierdes. No, Y claro, a mí eso me llama la no has atención. perdido, has ganado porque hoy estamos aquí contando lo que te obligaban a que no Bueno, es que contaras. la publicación del libro, después de una batalla que fue más dura cuando fui despedido que antes, porque me echaron de Antena 3, de Onda De Onda Cero, del Cero. Mundo, y trataron de impedir que diera charlas como la que estoy dando hoy. Por eso digo que has ganado. Intentaron destruir mi reputación y durante todo ese tiempo defendí mi derecho a escribir y a contar mi verdad. Y cuando salió el libro, como dice Amparo, yo me sentí reivindicado y sentí que había ganado. Y todo el año en el que defendí cada día la integridad de mi redacción, de mis periodistas, del periódico en el que había entrado como becario y por el que sentía un gran vínculo sentimental, e incluso mi integridad, la defensa durante ese año fue un grandísimo triunfo. Y el hecho de que aquellos que me rodeaban y que querían coartar el periodismo no consiguieran que me convirtiera en uno de ellos, en otro cínico más vendido al poder, fue también un triunfo. Con lo cual, una de las cosas que más me alegran del libro es que es verdad que hay unos pocos que lo pueden leer como una derrota, pero la mayor parte de la gente ha entendido que en realidad ha sido una gran verdad. Y por acabarlo con una frase que me encanta de un amigo que me la envió cuando estaba en medio de la tormenta y había muchas críticas también de gente que no lo entendió, me dijo, David, has sobrevivido a la verdad. Y eso no hay muchos que lo puedan contar. Que hay colegas dentro de la profesión tan corporativistas que hasta hoy mismo les leía en Twitter repasando un poco, ¿no? Y te decían que no tenías derecho a escribir este libro. Y ellos se creen inmunes a las críticas. Léase el caso de La Digna. O sea, solamente estamos hablando aquí ahora de La Digna porque David ha utilizado dentro del libro, cuando lo leáis veréis cómo va dando una serie de apodos para citar a excompañeros del periódico y de otras estancias, ¿no? Que no sé muchas veces si realmente les has puesto ese apodo porque mola más la figura que les das con ese nombre o porque aportaría poco al lector que no conoce, por ejemplo, que La Digna es... ¿Lo digo? No. Sí. Lucía Méndez, por ejemplo. Compañera mía de Diario 16, empezó conmigo de becaria y tal, y bueno, pues en el libro del director se llama La Digna. La conoceréis más por Exmujer de Vicente Vallés. Ah, es verdad que nos tenemos que cambiar esto. Bueno, el director es un libro que ha cabreado a quien tenía que cabrear y ha gustado a quien tenía que gustar. Si yo publico El Director y la casta periodística de este país, los políticos que han intentado manipular la verdad, los empresarios que me presionaron y me chantajearon con la publicidad para que no publicara informaciones, lo celebran, entonces me tengo que ir, volverme a Asia, irme a un monasterio zen
y no salir de ahí el resto de mi vida. Habría sido un gran fracaso. Entonces, yo sabía que el libro iba a molestar, pero es que lo que tú decías es muy verdad, es que estamos acostumbrados los periodistas a criticar a los políticos, a los empresarios, a los deportistas. De repente hacemos una reseña de un restaurante, les podemos hundir con nuestras palabras. Y en cambio, ¿Nosotros? durante décadas en este país era imposible criticar a la prensa. Los periodistas nos reuníamos en cenas, a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, en corrillos, y contábamos la corrupción, los sobresueldos, la manipulación, las presiones que sufríamos, pero no salía nunca de nosotros. Pero ¿cómo es posible mayor incoherencia que atribuirte moralmente el derecho a contar lo que va mal en todos los demás y no poder contarlo sobre ti mismo? Y eso hizo muchísimo daño al periodismo, porque las cosas, cuando no se airean, se pudren. Y el hecho de que no fuéramos honestos con nosotros mismos, que no hiciéramos autocrítica, que no desveláramos lo que iba mal en nuestra profesión, hizo que eso se fuera pudriendo poco a poco. Entonces, bueno, ha pasado una cosa muy curiosa con el libro. Los más veteranos, que están más instalados en puestos donde ganan buenos sueldos, donde no tienen ningún interés en que nada cambie, les sentó mal. Y en cambio, toda una generación de gente joven, de estudiantes, de periodistas que estaban empezando y estaban viendo ya lo que estaba pasando en sus redacciones, lo vieron como un soplo de aire fresco y dijeron, pero si es que esto es lo que está pasando en todas las redacciones. Y desde que salió el libro, he recibido cientos de mensajes de periodistas contándome sus situaciones, la corrupción a la que asisten, las presiones, el mamoneo. Claro, que no era el mundo, era algo que Claro, estaba ocurriendo, estas presiones y ataduras y esto ocurrían está en todos los medios. muy relacionado con lo de los motes. Todos los políticos, empresarios, gente poderosa sale con nombres y apellidos. Yo cuando hablo de Francisco González del BBVA, lo nombro. Cuando hablo del ministro Jorge Fernández, lo nombro. Sí. Cuando hablo de sobresueldos de Rajoy, lo nombro. Cuando hablo de Pablo Iglesias y critico su nula comprensión de lo que es la libertad de prensa, que es la misma que la de los opositores de uno y otro lado, los nombro. Pero yo no quería que el libro fuera sobre Lucía Méndez o sobre uno u otro periodista de la redacción, porque están en todas las redacciones y los mismos personajes, y es una de las cosas que son me ha pasado. estereotipos. Los que hemos trabajado en diferentes sitios lo sabemos. Sí. Se repiten, llamándose de otra manera. Entonces, yo quería que se identificaran con el personaje, pero no con la persona. Y aparte, yo creo que, y aquí me voy a tener que tirar unas flores, es que algunos motes es que están muy graciosos. Son muy buenos, la verdad. Porque es que tenemos es que cualquiera que conozca cualquiera que conozca a la Digna sabe que está perfectamente retratado. El Cardenal. El Cardenal. Es que hasta los amigos del Cardenal, el gran capo de Unidad Editorial, que pueden no haberles gustado el libro porque es su amigo, me dicen, joder, macho, es que lo has clavado. Es la clavado, el Callado, el 2, es que... Pero no son, o sea, no es El Mundo el periódico que más problemas tiene en cuanto a las cosas que se denuncian. Es que esas cosas están pasando en muchísimos otros sitios. De hecho, Lucía Méndez ha salido eso, diciendo que no tenías derecho a sacar los cotilleos, pero así textualmente del periódico, ¿no? Que quién eras tú, que quién te habías creído que eras para sacar los cotilleos del periódico. Claro, porque ¿Se oye ahora? Sí. Porque uno puede... Es una cosa muy curiosa, ¿no? Algún columnista, por ejemplo, ¿no?, que lleva 20 años machacando a todo el mundo libremente en su columna, yo lo rozo levemente, no voy a decir cariñosamente, pero levemente, y es como, qué horror, mira cómo se atreve. Pero bueno, qué piel más fina tiene la gente que lleva toda la vida dedicándose a criticar a los demás. ¿Por qué no podemos los periodistas empezar a hablar de nuestra verdad? Claro. Antes de contar la de los demás. ¿Con qué legitimidad? Hay gente que se cree ese tercer poder realmente, bueno, o ese cuarto poder. Es que el ego
lo hablábamos Sí, el otro día, sí, yo creo que el ego le ha hecho un daño terrible, terrible. a nuestra profesión Ujú. y sigue haciéndole un daño tremendo. Y yo lo que me entristece muchas veces en España es ver a periodistas que hacen muy bien su trabajo, humildes, que no van dando la nota y que no están reconocidos o no están bien pagados o están en precario, ¿no? Y luego pues ya vemos lo que pasa con las tertulias. Eso hablabas tú te cargaste a uno de los literatos más importantes de nuestro país, Antonio Gala, porque escribía simplemente unas frasecitas que incluso un día en el periódico se repitieron esas frasecitas y nadie se dio cuenta nada más que él, ¿no? Que llamó para protestar, era uno de los mejores pagados, mientras que había corresponsales en Siria cobrando 60 euros por hacer su crónica. Y yo no tengo nada contra Antonio Gala y de hecho mi madre siempre tenía sus libros en casa, ¿no? Y era gran admiradora. Pero es verdad que hay un desequilibrio brutal en la profesión en España. Y Sí. tienes columnistas escribiendo la misma columna todos los días desde hace 20 años en bata desde casa. Recogiendo la información de los que estamos en la Sin, calle y cobramos pero, 90 euros. y sin aportar absolutamente nada, ni a Uh-huh. la profesión, ni al debate público. Y de repente tienes gente que se va a cubrir una guerra, que se patean las calles, que cada vez que hacen una historia se la están currando, llamando a fuentes. Y a veces les cuesta dinero hacer el reportaje. Sí. Les cuesta dinero porque se han pagado el transporte, porque o no les pagan o no les responden a los correos. Yo escribí hace ya años un artículo que se llamaba Putas y Periodistas, ¿no? Uh-huh. Donde citaba al gran premio Nobel, ¿no? Nuestro Cela. A Camilo José Cela. Claro, que manda una crónica, un artículo al mundo que le piden y en el mundo le empiezan a regatear. Y le dice, no, oiga, los escritores somos como las putas y como los toreros. Dice, podemos joder por capricho, pero lo de negociar y regatear, no. Claro. ¿No? Es que a Entonces, veces te pagan con esa portada y con ese reportaje tan bonito que queda publicado. Es cierto. Ese es el pago que recibes. Es una indignidad, ¿no? Ahora que los jóvenes vais a salir al mercado laboral, ¿no? Yo no tengo nada en contra de que en vuestros inicios hagáis algún sacrificio económico. Yo, cuando empezaba, quería demostrar que podía ser corresponsal. Y entonces me dedicaba a llamar a los corresponsales que tenía el mundo para decirles, ¿puedo sustituirte en vacaciones? No, pero no te vamos a... No quiero dinero. Si me dejas tu casa de corresponsal, yo me instalo ahí y trabajo y, bueno, aprendo, me aporta algo, me voy haciendo un nombre. No pasa nada con que hagas ciertos sacrificios cuando arrancas. Lo que no puede ser es que 10 años después la gente siga teniendo un contrato de becario. Lo que no puede ser es que le pagues a un periodista, como hace alguna agencia de noticias, 7 u 8 euros por una noticia. Y le dicen además, y si haces llamada te doy 2 euros más. Pero bueno, es que existe un periodismo en el que no se llama a nadie. Sí. O sea, porque eso es una si cosa nueva. Si contrastas la noticia es un plus. Es una cosa nueva Vienen más o menos a decir, ¿no? Entonces, tenemos que devolver la dignidad a esta profesión. Sí. Tenemos que valorar a la gente por el rigor, no por la notoriedad, por el rigor que ponen en su trabajo, por la honestidad. Los más honestos tienen que ser los mejor valorados, los mejor pagados, los que tienen los mejores trabajos. Y eso no está pasando. Y yo confío en que pase con la próxima generación. Y ahí es donde los de nuestra generación tenemos que intentar facilitarles. Porque otra de las grandes cosas que ha pasado en el periodismo y en otras muchas profesiones en este país es que se ha taponado a la gente. Sí. Es que siguen teniendo, ahora está de moda, ¿no? Pedro J. desde ayer, con una Desde fiesta. que sacó la fiesta que el ministro ha tenido que decir incluso en el Congreso que no tenía que haber estado ahí, ¿no? Pero es que los Cebrián, Pedro J., es que llevan toda la vida ahí.
alguno ya ha caído, ¿no? Cebrián, bueno. Él entró como becario con Pedro J. Ramírez, yo entré como becaria de Pedro J. Ramírez en Diario 16, tenemos aquí a más gente que también ha estado, Pilar, y tú, Agustín Rivera del Confidencial, que está también aquí, profesor de la universidad, y no sé si hay algún Pedro Jotista más por ahí, ¿no? Pero casi todos somos de su escuela. Yo en el libro lo digo, ¿no? Era como una secta, y exacto, él era el gurú. un gurú. Y digo, si Pedro J., en los principios del diario El Mundo, cuando estaba en su máximo apogeo, esplendor, hubiera dicho a la redacción, vámonos a la Sierra de Guadarrama a suicidarnos en un rito... Se irían masivamente. Hombre, pero yo creo que habría dicho que no, a pesar de la juventud de entonces, pero te aseguro que la mitad de la redacción habría ido. David, yo estoy recordando esa reunión en Diario 16 antes de irse, pidiendo una peseta a cada redactor para que montáramos una cooperativa antes de que él se tuviera que ir al Mundo y que siguiera Diario 16 con él de director, en las que no decían una peseta, vamos, duros, sí. 20 duros, se ponía lo que hubiera que poner para que siguiera Pedro J. Ramírez. Lo que pasa que claro, que Juan Tomás de Salas era ya el otro cardenal, ¿no? Y bueno, y ha habido quiero decir, se han hecho cosas buenas, quiero decir, es una generación que también ha hecho buen periodismo. Luego, en el libro cuento que se desvían por afán de poder, muchos de ellos, y se convierten en lo que llamo en el libro ministroperiodistas, ¿no? Que son entre políticos y periodistas. Y ahí hay un híbrido, y los híbridos, pues bueno, en los coches pueden funcionar, pero en esto, pues no. Sí, Pedro era tan bueno que él lo cuenta, ¿no? Hasta las frases que le hacía a José María Aznar para que recién estrenado en la política las fuera soltando en el Congreso, ¿no? Bueno, cuento la anécdota en El Director cuando Álvarez Cascos entra en el despacho, se había liado con Gema. Con Gema, a la cual doblaba en edad, y en el partido sentaba mal porque, bueno, pues estaba mal visto, estaba casado, etcétera, y él entra en el despacho a pedirle, por favor, a Pedro J. que le ayude a salir del entuerto dentro del partido, ¿no? Era un Cirano de Bergerac de los políticos en aquella época. Era un poder increíble. Cuando yo llego a director del Mundo, el poder ya no es el mismo. Yo no soy Pedro J., pero desde el primer día me impresiona el poder que todavía tiene ese cargo, porque te llama el rey, vente a tomar algo a Zarzuela, te llama Rajoy, te llaman todos los partidos, los grandes del IBEX quieren conocerte. De repente dices, pero vamos a ver, si yo vengo del barro en Camboya, o sea, es decir, ahora de repente, no sé, te sientes, quiero decir, entiendo que es una sensación que puede enganchar a la gente, ese poder. De repente le digo a mi secretaria, oye, vamos a comer, he oído un sitio de moda y tal. Bueno, sí, hay lista de espera 6 meses. Ah, no pasa nada, eres el director del Mundo. A ti te dan mesa. Es así. Y claro, de repente dices, vaya, oye, pues esto le puedo coger el gusto, la verdad. ¿Qué ocurre? Que al lado de eso hay unos saraos insoportables. Me tengo que comprar trajes que yo no había llevado hasta entonces. Tengo que ir a aguantar a gente insoportable. Digo, bueno... Nuestra querida Ana Romero hasta te dijo que eras el nuevo Adolfo Suárez del periodismo, que Ana estuvo con nosotros, ¿os acordáis? Estuvo aquí en Encuentros con el Libro del Rey también. Adoro a Ana, que es otra de las periodistas valientes. En la recepción esa... Bueno, sabéis que, si no lo sabéis, algunos de vosotros... ha salido ya publicado, no sé, va a hacer una serie de televisión sobre el libro. Sí. Y una de las escenas que les gustan es esta que comentas, cuando yo llego de nuevas y en la recepción del 12 de octubre, de repente todo el mundo me quiere conocer, ¿no? Los reyes me quieren conocer, todo el mundo tal, y Ana Romero me va presentando a los políticos diciendo, es el Adolfo Suárez del periodismo. Ah, pero no es Ana Romero la que lo está haciendo. Ahí es donde está. Es la Digna. ¿Pero la Digna ya te ponía a parir? No. En esos inicios, la Digna me hacía la pelota como por delante, pero por detrás. Como no me la ha hecho nadie en mi vida. O sea, y en esa recepción ella se convierte en mi guía.
y va presentándome a todos sus amigos políticos. Y dice, no es como vosotros que estáis aquí de toda la vida, mira, él es el Adolfo Suárez del periodismo, ha venido a cambiarlo, tal, no sé qué. Y Ana Y luego Ana Romero, se mofaba de la claro, frase, Ana Romero me claro. cogió, me llevó a una parte y me Y te dijo, dijo, tío, Adolfo Suárez. no te vuelvas gilipollas con esta gente que te dice estas tonterías, Sí, ¿no? Y sí. entonces era bueno tener a alguien que te dijera, oye, un par de torres, oye, despierta, Que te yo te pusiera los pies en el suelo. que yo te contraté como becario y que no se te suba a la cabeza, porque es una de las cosas que tienes que evitar. Como becario te mandaron entonces seguir a Bárbara Rey cuando salieron los vídeos estos famosos del Rey. ¿Qué descubriste en esa exclusiva? Cuéntanoslo. Pues mira, lo escribí en el New York Times, cuando escribí hace poco un artículo sobre el rey Juan Carlos I, Sí. y cuento esa anécdota, ¿no? Que Pedro J. me envió, siendo el becario, siendo nadie, vieron ahí, oye, necesitamos a alguien que vaya a casa de Bárbara Rey, intente conseguir unas declaraciones, porque se rumoreaba, era más que un rumor, pero se rumoreaba, que fondos reservados estaban siendo pagados a Bárbara Rey para que no desvelara que tenía una relación con el rey. Entonces, yo fui allí creyendo que me habían encargado pues algo cercano al Watergate, ¿no? La historia de mi vida, y estuve ahí en el coche, enfrente de la casa, esperando todo un día. No salió de casa, no hubo historia, porque en aquella época al final no se publicaban esas cosas. Y luego me acordé muchos años después, ¿no? Ahí se empezaba a ver los problemas que tenía el periodismo español. Porque en aquella época, además, no teníamos la excusa de que nos iba fatal, no teníamos dinero, teníamos que mendigar al poder favores para que nos fuera mejor y para sobrevivir. No había ese problema. Los periódicos ganaban mucho dinero y aún así callaban sobre Juan Carlos I, callaban sobre grandes empresas del IBEX, callaban cuando una investigación afectaba al partido que no era afín a su línea editorial. O al Real Madrid, por ejemplo, también bueno, a Florentino Pérez, que era el amo. También está mencionado ahí, y yo de Florentino Pérez digo claramente que él fue el responsable de que se despidiera a Óscar Campillo como director de Marca. Efectivamente. Ese es el poder. Y por eso hay una frase en el libro que es fundamental. Y es que yo digo, cuando yo me fui de corresponsal a Asia, el poder temía a la prensa. Y cuando volví 18 años después, algo extrañísimo había ocurrido. Era la prensa la que tenía miedo del poder. Y entonces me encontré todo un mundo en el cual los tertulianos eran despedidos cuando se portaban mal. El otro día estuve en Radio Nacional y una compañera me contó, claro, es que luego me han contado cosas que es que voy a tener que escribir la secuela, porque claro, o sea, no hacen más que contarme cosas que agravan lo que cuento en el libro, es que la realidad es peor. Y me dijo, ya ni me acuerdo de qué emisora me habló, pero me dijo, no, a mí me llamaron para empezar una colaboración en una tertulia, pero no sé qué dije ese día, en mi día inaugural. Martínez Castro, entonces secretario de Comunicación del Gobierno, llamó, dijo que me cortaran la cabeza y no volví a aparecer. Era así como se hacía. Por eso me río mucho, ¿no? Cuando... Bueno, y en estos tiempos también lo hacen, lo que pasa lo siguen que... haciendo, claro, más sutil, no sé, pero lo siguen haciendo. Pero claro... He sufrido ese corte de cabeza que quisieron hacer, lo que pasa que todavía hay medios que respaldan a sus periodistas, pero también ha ocurrido. Pero eso es fundamental. A mí me pidieron, también lo cuento en el libro, que me cargara a la persona que cubría el Partido Popular. Lo escribes ahí, sí. A poquísimas semanas de haber llegado al periódico. Y yo, claro, que venía de una cultura de periodismo anglosajón, de fuera, y digo, pero ¿desde cuándo la composición de las redacciones la hacen los políticos? Claro, yo digo, el día que yo acepte que desde Moncloa decidan qué periodistas cubren a quién, es que estamos perdidos, ¿no? Pero era ese el nivel de intervención. ¿Y qué estamos viendo ahora con el Partido Socialista y Podemos?
pues que están empezando a meter la mano otra vez en los medios. Que es que hay una absoluta incomprensión de los políticos de uno y otro lado de cuál es la labor que de la sigue mandando prensa. mucho, lo comentábamos antes, que hasta el mismo Aznar, que ya está fuera de todo, sigue mandando en los medios de comunicación. Sigue mandando, y Felipe González manda en los de su cuerda. Y vamos a ver, al final, cuando tú quieres contar la verdad, vas a encontrar enemigos. Eso es impepinable. En China, en un pueblo de Soria, donde vayas, da igual, siempre va a ocurrir. Lo que pasa es que a mí siempre me produjo mucha vergüenza que mientras periodistas en lugares donde se arriesgan la vida y la cárcel defienden su integridad, en España nos vendiéramos por una tertulia. Claro, pero por ejemplo, en tu periódico, vosotros fuisteis los primeros que tuvisteis las conversaciones que hubo entre López Madrid y la reina Leticia, donde llaman a vuestro... Bueno, que tú no comulgabas mucho con Locke, ¿no? Ese es otro capítulo que no entendías cómo podía ir la vida de... Locke es el suplemento, bueno, todos lo sabéis, el suplemento un poco, diríamos, social, rosa, de corazón, ¿no? Que luego lo han incorporado también la mayoría de los diarios. No debe estar, en mi opinión, dentro del proyecto intelectual de un diario. Me parece estupendo el producto, ¿eh? Me parece genial hacer una revista aparte, lo que quieras, pero mezclarlo y estar en una página hablando de Corea del Norte, Claro. en otra de una crisis política y en la siguiente de la relación desvelada del torero con la cantante, pues mira, no. Sí, efectivamente, así lo dices. Mira, por ejemplo, en El Confidencial, Vanitatis nació solo, o sea, al margen del Confidencial, y a lo largo decidieron incorporar Vanitatis al producto del Confidencial porque subían los usuarios, claro, también, o sea que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Pero lo que estábamos diciendo, Leticia dice, la reina Leticia dice en uno de los WhatsApp que manda que Locke es una mierda, los famosos WhatsApp de Compillón, que todos lo sabéis y que no vamos a leer ahora aquí, y los tenéis en exclusiva en El Mundo, y decidís no darlo, que al final es eldiario.es, por una serie de... Pero fíjate tú lo mucho que dice también del periodismo, ¿no? A ti te llegan a las 2 de la tarde y te vienen con unos papeles que alguien ha filtrado. Vale. De una conversación privada de los reyes. ¿Hasta dónde llega la investigación y hasta dónde la filtración? Claro, y en España, ¿qué se hace? Me ha llegado a las 2, a las 3 lo estoy publicando en la web. ¿Qué se hace en el New York Times? Periódico para el que ahora escribo. Sí. Se inicia una investigación que puede durar días, pero normalmente semanas e incluso meses. ¿Cuáles son las intenciones? ¿Quién lo filtra? ¿Por qué? Vamos a contrastarlo. ¿Qué hay detrás? Y entonces lo publicas. Porque en España hemos confundido el periodismo de investigación con el periodismo de la filtración. Pero los reyes acabaron llamándote y pidiéndote perdón por haber salido tanto Felipe como la misma reina Leticia. No, pero me piden perdón por llamar mierda por a Locke. llamar mierda a Locke. Y tienen la, yo creo, educación y la atención de decir, oye, esto ha podido ofender a los periodistas que hacen ese suplemento, quiero que les transmitas de nuestra parte que, bueno, que ha sido una conversación privada. Que no estuvo bien, ni siquiera en una conversación privada, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que les honra, o sea, es decir, estuvieron bien ahí. Luego está el debate de si yo debía haber contado o no contado que ellos me llamaron para pedir disculpas. Bueno, ahí de nuevo entra mi convencimiento de que con la monarquía el periodismo tiene que ser igual que con cualquier otra institución, que no hay inmunidad a la verdad para nadie, que el error que cometimos con Juan Carlos I de ocultar la inmoralidad que supone a alguien cobrando decenas de millones de dictaduras árabes, por favor, es que claro, todavía hay gente que lo defiende, yo es que alucino. Pero además que ya Pedro J. había publicado los famosos WhatsApp, quiero decir, los de Aguanta Luis,
Fueron Pero un es que escándalo los y era un políticos, WhatsApp también. pero los políticos sí, pero jamás se publicaba nada de la familia real negativo. Es que el tratamiento que nosotros, y hablo de la prensa, le dio a la monarquía durante más de 30 años era el que se le da a los dictadores en algunos de los países que cubrí como corresponsal. Y eso es una vergüenza. Si esto no va de ser monárquico o republicano, no tiene nada que ver con eso. Va de que una institución tiene que estar expuesta a la verdad. Y me da igual que sea el Papa, el Rey o un concejal de ayuntamiento. Y ahí no hay ninguna distinción. Con respeto, por supuesto. Asegurándose de que las historias son rigurosas, también. Pero cuando tienes algo sobre el jefe del Estado, ocultarlo como se hizo durante décadas. Y además creer que beneficiamos a la ¿Tú monarquía quisiste sacarlo, David? ¿Sacar el qué? El tema del rey Juan Carlos. No, cuando yo llegué, él estaba fuera, ya había abdicado. ¿2015? Yo llegué en el 2015, él abdica en el 2014, Sí. con lo cual ya estaba Felipe VI. Pero, te voy a decir algo, aún así, yo me he preguntado en estos tiempos, digo, oye, ¿por qué no puse al equipo de investigación a mirar las cuentas? Porque el New York Times en el año 2012, ya en una información, dice que Juan Carlos tiene cerca de 2.000 millones de euros de fortuna. Y curiosamente, ni un solo diario de España, radio o televisión, se hizo eco. Ni siquiera se ponen a investigarlo. Es decir, tu jefe del Estado, que tiene un sueldo de 200 y pico mil euros, tiene 2.000 millones. Pero ¿cómo ibas a publicarlo si hasta censuraban una viñeta de Gallego y Rey hablando de Rajoy? O sea, quiero decir que son cosas inconcebibles. Pero porque yo creo que la prensa no terminó de hacer la transición del todo del autoritarismo que se vivió en el país a una democracia. Y que trajimos, digamos, defectos del franquismo que nunca se solucionaron, incluido el compadreo que hay entre periodistas y políticos, que tiene que acabar. Yo lo digo en el libro, digo, a mí me llamaban los políticos, los empresarios, claro, ellos quieren enseguida atraerte a su terreno y que seas coleguita, irte de cena, irte a la boda de su hija, pero es que no puede ser, es que tiene que haber un muro, una separación, tú te tienes que llevar correctamente, tienes que tener fuentes, pero tiene que ser una relación puramente profesional, porque en el momento en el que te conviertes en el coleguilla... Pero para eso ya eran amigos del cardenal y el cardenal te forzaba a ti a que hicieras una serie de... Bueno, claro, al final lo que pasaba es, yo no conocía a nadie, cuando llegué a director del Mundo, no tenía el teléfono de un solo político o empresario del país, es que llevaba 20 años. ¿No heredabais agendas? Antes iban pasando las agendas. A mí, Mari Carmen iba pasando... Bueno, claro, cuando yo llego, la secretaria, por supuesto, tiene la mejor agenda del mundo, del claro, país. que la fotocopiábamos y todo a veces. Tienen la mejor agenda del país, pero se quejaban los políticos y los empresarios al gran capo, al cardenal, diciendo, este director que ha traído, que tío más raro, que no quiere relacionarse, o qué pasa. Sí. O una frase que me decían, se quejan de que no tienen interlocutor. No quería chofer, llegó un día a la Zarzuela sin chofer y se tuvo que ir a aparcar el coche a tomar viento fresco, ¿verdad? Claro, el libro tiene anécdotas divertidas. Una de esas anécdotas es cuando llegué a la Zarzuela con un Volkswagen Golf y el hombre que está ahí, el bedel, para abrir la puerta, abrió la puerta de atrás y no había nadie. Y entonces me miró a mí y me dijo, ¿y el director del Mundo? Digo, soy yo. Le sorprendía que condujera mi propio coche, ¿no? Claro. Me dijo, no, usted no puede aparcar, es que aquí tienen que venir con chofer, porque le abro la puerta y entran. Y si no, tienen que aparcar. Y me señala ahí, y pues no hay ningún problema, me doy un paseo porque el Pardo es precioso. Ya, pero bueno, son anécdotas
también del... Eso no lo hubiera hecho nunca ninguno de los tres tenores, ¿no? Que No, hablas. hombre, porque ellos son la monarquía eran la monarquía del oficio. Los tres Pero tenores, Sansón, Pedro Cebrián y J. y Pedro Cebrián. J. Pero fíjate que esto que lo cuentas aquí y parece, joder, qué tío más guay, que no quería chofer. De guay nada. Es que en el resto del mundo los directores de periódico no tienen chofer. Claro. Es que vamos a ver, es que el director del New York Times va en metro a trabajar. Es que, ¿qué hace que un periodista tenga que recibir el tratamiento de un ministro? Que estamos todo el día quejándonos de que los políticos tienen demasiados coches oficiales y lo primero que hacemos cuando llegamos a director, en medio de ERES, despidos, recortes, es que ponernos un chofer. Chofercito. Es decir, que le estamos pagando 28 euros, que es lo que se pagaba en El Mundo por una crónica en la web cuando yo llegué, a un reportero, y el director va por ahí en chofer, y de comilona en comilona. Pero qué vergüenza es esa. No es una cuestión de quedar bien ni de ir de guay, es simplemente que es absurdo. Que en las circunstancias actuales era absurdo también antes, pero más en la crisis que ha vivido el periodismo en los últimos años, los directores de periódico se comporten como si fueran marqueses. Entonces, aquí ha habido un desequilibrio brutal, ¿no? Y yo creo que el ego ha hecho muchísimo, porque si tú vas en chofer a todos lados, ¿cómo vas a captar el pulso de la calle, de los problemas de la gente? Te acabas aislando en una burbuja, que es lo que les pasa a los periodistas que cubren política muchas veces, en la cual van de la redacción a la comida con el empresario, de ahí a la reunión con los políticos. Y luego al palco del Real Madrid. Al palco del Real Madrid, que está lleno de... Que a ti te sobraron entradas en el cajón cuando te fuiste, bueno, que no las usaste, por eso. No fui a ningún partido. Vamos a ver, una confesión. Sí. No soy un forofo del fútbol, no me dolió tanto como le habría dolido a alguno que fuera forofo. Madridista. Pero bueno, yo soy un caso raro que fui del Barça hasta los 30 años y me hice del Madrid. De hecho, el último artículo que publiqué en El Mundo se titula ¿Por qué cometí la mayor traición del fútbol? Explicando precisamente esa infidelidad. ¿Y cuál era la razón? Bueno, hombre, si en la vida uno, no es mi caso, pero hay gente que cambia de mujer cada tanto tiempo, de casa, de trabajo, ¿por qué no vas a poder cambiar de equipo de fútbol? Bueno, no sé, es como raro, ¿no? Ya, pero si lo piensas, es peor cambiar de mujer, a lo mejor, ¿no? O de trabajo. Sí, sí, es más trascendente, ¿no? Que sí. Yo, bueno, me cansé de cómo el nacionalismo manipulaba el Barcelona para fines políticos. Me parecía que el deporte tenía que estar completamente alejado de la política y esa fue la razón de que dijera, pues me voy a cambiar de equipo. Y si me iba a cambiar de equipo, pues oye, con todos los respetos al Málaga, pues, ¿qué quieres que te diga? Quería celebrar también de vez en cuando una Champions, ¿no? Sí, fíjate, hasta echó a la corresponsal de Berlín porque se inventó una historia de la novia de Ronaldo, de Irina. Bueno, es que... O sea, lo increíble de esa historia que cuento en el libro no es que yo echara a la corresponsal de Berlín, es que la redacción se me indignara porque la había echado después de que abriéramos un cajón donde había... Aparte de la invención de que Blatter, que tenía 70.000 años, sí, se había liado con la ex de Ronaldo, que era una fantasía increíble, pero es que había en un cajón quejas de periódicos alemanes por plagio. Por mentiras que había contado. Y claro, luego la pillé que había también robado unas fotos a un fotógrafo que nos llamó indignado, tal. Entonces tú dices, vamos a ver, ¿qué hago? O sea... Porque yo entiendo los errores, yo los he cometido como director, como reportero, yo me he equivocado, he contado cosas que no eran como las conté, pero siempre busqué contar la verdad.
Y yo puedo entender perfectamente un error y perdonar y decir, oye, vamos a ver, la próxima vez asegúrate. Pero no tiene nada que ver con la manipulación adrede, consciente, el plagio. Esos son defectos que, lo siento, un periodista no puede tener. Dedícate a otra profesión. Pero claro, hemos llegado a un punto en España que pasa una cosa curiosísima. Tú, por ejemplo, de un médico esperas que cure a sus pacientes. De un abogado esperas que defienda a sus clientes de la manera más justa posible. Y en cambio, un periodista que cuenta la verdad o que dice que va a contar la verdad, le dicen, venga, hombre, ¿no vas a contar la verdad? Pero, ¿qué ha pasado para que sea tan raro que los periodistas hagan lo que es la esencia de ese oficio, que es contar la verdad? ¿Cómo puede ser que nadie se crea ya que contamos la verdad? ¿Qué hemos hecho para que eso ocurra, no? Hemos perdido la confianza de la gente. Sí. Dicen que tienen que leer varios periódicos y de ahí diseccionar, leyendo los tres, cuál puede ser la verdad. En la pandemia, por ejemplo, yo me he encontrado amigos, gente cuando he ido a eventos y tal, me han dicho, ¿a quién tengo que seguir? ¿Qué medio tengo que leer para que me cuente la verdad? Porque cuentan dos cosas completamente diferentes. Los periódicos y los periodistas podemos tener opiniones diferentes, pero no hechos diferentes. Los hechos son hechos. Y solo hay una manera de contarlos, y es ajustándose a la verdad. Si yo salgo ahora fuera y digo, no está lloviendo, no me puede venir un periodista, si entro seco, sin una gota, y decirme, no, no, está lloviendo. Y eso es lo que está pasando, que se miente para favorecer intereses políticos, claro, un tú un partido. día llegas al periódico y dices, 4 presidentes del PP conocían la caja B, incluido Rajoy. Y te dicen, no, es que no es el momento de contarlo porque estamos sacando ahora tal. O sea, claro, Bueno, pero luego al lector... Eso es otra parte del libro que les encanta a los productores de la futura serie. De la serie, que sabéis que va a salir en una serie, el libro, el director. La escena de... Y la mala suerte también, hay que decirlo. Pues tuve mala suerte, porque oye, uno quiere contar la verdad, pero joder, ¿cómo es posible que me venga el periodista con la exclusiva de la caja B del PP y de que todos los presidentes la conocían el día que tenemos un acto al que vienen Rajoy y 7 ministros del gobierno? Claro. Y donde además voy a conocer al presidente que está encantadísimo de que quiere conocer al nuevo director del Mundo. Y ese día, el evento es a la 1 de la tarde, a las 10 de la mañana me viene Esteban y Ruizete y me dice, oye, tengo esto, ¿qué hacemos? Y digo, joder, ¿no podías haberlo traído otro día? No sé, pues por la tarde. O sea, en otro momento no, tenía que ser ese. Y entonces tuve que decidir qué hacía. Tuve que decidir qué hacía. Abrimos la web a tope con eso y me fui a conocer al presidente que no quiso conocerme ese día. Claro. Pero lo increíble no es que el presidente no quisiera conocerme, lo entiendo, oye, no era una información simpática. Que te ha avalado ahora la Operación Kitchen. Bueno, todo lo que sale en el libro se está demostrando ahora. Mira Jorge Fernández. Bueno, pues está totalmente retratado ahí. ¿Irá a cantarle la Pantoja a la cárcel, una cancioncilla o algo? A lo mejor acá, no sé, bueno, ella ya ha salido, pero si no, podían haber hecho un dúo. Este ministro que llevaba le ponía un avión a la perra suya y todo para viajar. Era un ser surrealista que además tú hablabas con él y decías, pero vamos a ver. Y yo solo hacía que pensar, ¿de verdad la seguridad del país está en manos de alguien así? El Ministerio del Interior. Yo no me lo podía creer. Pero lo increíble de todo esto no es que los políticos quieran condicionar tu trabajo. Lo increíble es que dentro de mi empresa, de una empresa de medios, claro, mis directivos no solo no me defendieran a mí, sino que se aliaran con los que querían manipular el periódico, hasta el punto de forzar mi salida del periódico, la mía y la de otros 3 directores de periódico, porque ahí empezó con Pedro J. por publicar los mensajes de Bárcenas,
Luego con Abadillo, Luego fue Abadillo, luego luego fui tú, yo, luego y luego el Cuartango. grandísimo Cuartango, periodista honesto donde los haya. Pedro Cuartango, que en Diario 16 estaba en economía, con esos aires de hippie, que iba a la Bueno, yo redacción. soy muy fan, ¿no? Porque me Pedro. parece un grandísimo periodista y grandísima persona. Pero llegó el señorito, ¿no? El Bueno, pero es señorito que- de Andalucía y ahí está, ahora. Bueno, pero claro, y a mí me decían en el periódico, cuando llegó el señorito y hubo rumores enseguida, lo van a echar también. Y yo me reía, le digo, pero ¿cómo lo van a echar si dice que sí a todo? O sea, echan a los que resisten. Pero se habían bajado los lectores en Pero da Andalucía igual. y aún así le premiaron. Pero da igual, porque no se trataba de poner al mejor. Se trataba de poner al más dócil. Y una vez tienes a alguien dócil, pues... Ya yo, está, yo ya no lo sé tienes si es todo verdad, hecho. pero a mí me dijeron que la frase que dijo el presidente de la compañía, O sea, a ti cuando te lo llevaron... nombró, era por fin un director de periódico con el que puedo dormir por las noches. Claro, ya no tenía que preocuparse de que a la mañana siguiente llegara una portada y le causara un incendio y le Pero llamaran... le saliste rana. Yo le salí muy rana, la verdad, pero es que también, ¿a quién se le ocurre escogerme a mí de director? O sea, vamos a ver, Por eso te es digo que es que poco... yo a veces lo pienso y digo, pero de toda la gente que había, si tú querías a alguien manejable, Habían puesto a la Digna y la primera mujer directora, por ejemplo. pero había 1000 No sé. opciones mejor que la mía. Si tú hubieras leído, si hubieran leído, porque yo creo que no leen tampoco, pero si hubieran leído los libros que había publicado, las historias que había cubierto, alguien que se va 3 meses a Afganistán, ¿tú crees que le va a temblar el pulso luego con un político en España? ¿Tú crees que le vas a poder hacer una llamada a alguien que ha estado en Fukushima mientras explotaba una estación nuclear y se ha quedado ahí? ¿Tú crees que vas a poder llamarle desde tu despacho y que lo vas a acojonar? Bueno, es a lo que estaban acostumbrados. Hay periodistas Ya, y pero directores entonces- pues como pero escoge Marruenda, como Claro, Inda, como... pero escoge otro perfil. O sea, no te traigas a un reportero, porque los reporteros, sobre todo un reportero que lleva 20 años fuera de España, pues no tiene pinta de que vaya a ser muy manejable. Y a Es mí, que con el concepto de éxito que se tiene en este país, ellos serían los periodistas con éxito. pero Que es- ahora, ¿quién ha traído, quién ha hecho la pero entrevista a esto es- Corina con las filtraciones de Villarejo? pero espera, es que Inda. esto está muy relacionado con lo que has dicho al principio, de los privilegios, del despacho. Porque claro, lo que yo entendí es que en su mentalidad, ¿cómo lo veían ellos? Decían, bueno, es que traemos a este tío, y es que le quintuplicamos el sueldo, le ponemos un chofer, le va a llamar la crème del país, privilegios a tutiplén, mejores restaurantes, invitaciones al palco, y entonces cuando esté ahí va a flipar y va a hacer Y lo se que va a sea, entregar. y va a hacer lo que sea por no perder eso. Pero lo que no se daban cuenta es que a mí todo eso, con perdón, me importaba una mierda. Te la repampinfa. Es que no quería esa vida. Claro. Quiero decir, para mí todo eso era Éxito innecesario. es levantarte cada día diciendo lo que sientes y lo que No, piensas. pero Eso es te lo el voy a éxito. decir, le voy a quitar por una vez idealismo Romanticismo. a la decisión. Es que ni siquiera es eso, es que no me gustaba ir al palco o ir a un sarao con la élite económica del país. Es que no disfrutaba de que, no sé, de que tener que estar aguantando esas presiones o que me dijeran, como me ocurrió en una ocasión, si vas adelante con esa historia, eso va a costar puestos de trabajo. Y algunos de tus compañeros, que algunos eran amigos desde hace muchos años, van a ser despedidos. Para mí, yo entiendo que habrá gente sin alma que diga, pues bueno, pues los echamos. Pero yo no disfrutaba para nada. Por eso cuando digo que estaba más a gusto en Afganistán que en el despacho director, es que no es mentira, es que es así. Es que a mí esa vida
que supongo que habrá gente que le guste. Mira, si a lo mejor hubiera sido la vida de una estrella de rock, pues oye, a lo mejor por eso sí que me vendo, pero por la de director de periódico no. Para nada. Hay 50 páginas que no se han publicado y que están ahí guardadas y no han salido en este libro. ¿De qué van esas 50 páginas? Tú quieres saber mucho. Hombre, es que por algo soy periodista, ¿no? Chicos, eso es lo que tenéis que contestar. Bueno, yo he escrito 4 libros. Uh-huh. Y este es sin duda el más difícil de escribir, aunque no lo parezca. La gente se cree, mira, qué bien, es el que mejor ha ido, el que más éxito ha tenido. Me has arrasado en ventas. Pero ha sido muy difícil, porque había que decidir en cada párrafo. Bueno, eso lo superamos el año pasado, ¿eh? Esto ya está en otro... Pero es verdad que cada párrafo era una tortura, porque tenía que pensar no solo en contar la verdad, sino en a quién afectaba, qué daños colaterales podía tener el contar ciertas cosas, cómo no perjudicar a aquellos que no lo merecían, cómo no hacer más daño del necesario a un periódico que me había dado muchísimo en mi carrera, al que había yo también, creo, entregado mucho. 20 años de trabajo no son poco. Y entonces, en ese proceso, pues sí, hubo cosas que, siendo verdad y siendo interesantes, decidí dejar fuera. Y no me arrepiento de haberlo hecho, porque al final creo que la idea que yo quería transmitir está ahí, ¿no? O sea, no hay, digamos, ningún concepto ha quedado fuera. O sea, puede haber detalles, situaciones. Y luego había otra cosa muy importante. Y era cosas que yo había presenciado que no podía demostrar. Y volvemos a la esencia misma del periodismo. No vale con que tú sepas que es verdad. Tienes que poder demostrar que es verdad. Entonces, yo tenía algunas cosas incluso más escandalosas de las que salen ahí. Pero si me las disputaban, ¿podía probarlas? Ante la opinión pública, ante un juez. Eso era también, digamos, una manera de hacer un corte, ¿no? ¿Nos puedes dar un ejemplo? Pero de verdad, si te lo diera, estaría incumpliendo justo lo que te estoy diciendo. Es decir, estaría denunciando pero algo quiero decir, que no puedo demostrar. ¿Va a pero nivel político, económico, de gente dentro del periódico? O sea, sobre todo he dejado cosas fuera, eso, lo que quiero cosas saber. que afectaban a gente de la redacción. Vale. Es lo que más Vale. hay en esa... Y creo que con algunas personas he sido demasiado benévolo y ahora a lo mejor lo sería menos. Y con otras a lo mejor he sido demasiado duro y lo sería menos. Al final es un borrador de la historia que se dice, ¿no? Tú escribes, yo jamás, y esto es importante para los estudiantes, yo he escrito 4.000 artículos desde muchísimos países, he escrito para diferentes periódicos en España y fuera, ahora para el New York Times, los 4 libros. Ni una sola vez en mi vida he publicado algo que haya pensado que no podía mejorar. Si escribiera el libro hoy o lo repasara y lo reescribiera, creo que estaría mejor hecho. Pero es que creo que es muy importante para los estudiantes tener esa mentalidad. Porque en el periodismo, si quieres mejorar, el ego te va a matar. O sea, tú tienes que ser consciente de tus limitaciones, tienes que intentar hacer las cosas mejor cada vez y pensar que podías haberlas hecho mejor, ¿no? Intentar que el siguiente artículo sea mejor que el anterior. Y eso yo creo que no se puede conseguir con la autosatisfacción de pensar que lo has hecho cojonudamente y que no se podía mejorar. Yo creo que eso
te acaba matando porque dejas de aprender, ¿no? Y a mí me ha pasado, por ejemplo, ahora con las columnas del New York Times. Me he enfrentado de repente a editores mucho más duros, más rigurosos de los que había tenido en mi carrera. Y eso me ha hecho mejorar. Me ha hecho mejorar en un apartado, que es el del columnismo, que no es el mío. Pero creo que el ser constantemente empujado a hacer mejor tu trabajo y tener la autoexigencia de mejorar tú en lo que haces es lo que te hace crecer como profesional. ¿Te has arrepentido alguna vez de tener esa alma de becario y haber renunciado a las magníficas oportunidades que te daban dentro del periódico para que firmaras antes de salir como director, estar ahora en una corresponsalía magníficamente en Manhattan, pero haber renunciado a tu libertad? Porque en realidad lo que has respetado, ellos querían el derecho de la confidencialidad, es decir, que no dijeras ni una sola palabra de lo que había ocurrido ese año allí. Y esa era tu libertad en definitiva, ¿no? Querían taparme la boca, pero claro, si tú le tapas la boca a un periodista, ¿qué le queda? Lo que ocurre es que deja de ser periodista. Vuelvo a la anécdota de cuando fui a recoger mi título de periodismo 24 años después. ¿Con qué cara voy yo a recoger un título que pone que soy periodista si he dejado, a cambio de dinero o de menos críticas o de un puesto X, que me tapen la boca? Es decir, no podría decir hoy, no podía mirarme al espejo y ver en el reflejo un periodista, sería un propagandista, sería cualquier otra cosa. Y sobre todo habría sido cobarde no haberlo hecho. Yo creo que a una profesión que me ha dado tanto, como el periodismo, le debía contar la verdad en el director. Y yo no puedo decir que haberla contado ha supuesto un sacrificio porque ha salido bien. No ha sido una inmolación. Yo pensé que lo era, fíjate. Cuando yo escribí El director y todos mis amigos, sin excepción, me decían, estás loco, no lo escribas. Abogados, no, esto no lo hagas. Editores, no, es que esto son 200 demandas, es que te van a perseguir el resto de tu vida, va a ser una tortura, nadie te va a dar trabajo en este país. Yo llegué a un momento que me convencí de que eso era así. De hecho, te sacaron de Espejo Público, de Onda Cero, me sacaron de todos lados. De todos sitios. Me anularon, o sea, eres incómodo. Me anularon profesionalmente, pero tomé la decisión de que yo tenía que contar mi historia y tenía que publicar ese libro. Iba a pagar las consecuencias y no pasaba absolutamente nada. Tampoco quiero decir que el sacrificio fue una inmolación total, en el sentido de que yo, por los años de corresponsal, tenía la posibilidad, como tengo, de escribir en medios extranjeros, tenía un colchón económico que, digamos, me permitía tomarme licencias que en otras circunstancias o unos años antes no habría podido, pero sí que decidí que si el precio a pagar por escribir El director era la inmolación profesional en España, estaba dispuesto a pagarla. Me parecía un precio mínimo porque se supiera la verdad y porque yo pudiera contar lo que había pasado en ese año. ¿Qué ocurrió después? Inesperadamente, el libro se convirtió en un bestseller, estuvo varios meses el más vendido en España. Eso con un libro de periodismo era impensable. Llegó ofertas para hacer una serie de televisión, llegaron ofertas para hacer ahora una serie de podcasts que estamos publicando en Audible, la plataforma de Amazon. Empezaron a llegar ofertas para muchos proyectos porque yo creo que hubo gente que se equivocó al decir que era una inmolación profesional. Era una inmolación profesional solo con la parte viejuna del periodismo generalista de este país. Por supuesto, no me iban a hacer una oferta
en el ABC, en La Razón, en El País, pero es que yo no quería trabajar para ninguno de esos medios. Yo no quiero trabajar para ningún medio que limite mi Tu libertad. libertad de expresión, que es algo Y tan sagrado. tengo la suerte de que me lo puedo permitir. Soy un privilegiado absoluto en ese sentido. Puedo escribir para un periódico como el New York Times, no tengo que arrastrarme para que me dé una columna un periódico español. Es verdad que cuando escribí el libro eso no era así. O sea, quiero decir, antes del libro, cuando empecé y tomé la decisión de ir adelante con él, no tenía esas oportunidades, pero yo creo que me lo podía permitir. Ha salido mucho mejor de lo que yo esperaba. Podía el libro haber vendido 200 ejemplares, haber acabado con mi carrera y tener ahora mis ahorros fundidos en abogados. Todo eso podía haber pasado, ¿no? El hecho de que no haya pasado, yo creo que tiene que animar a los futuros periodistas a los que dedico el libro a pensar que a veces tener el coraje de decir que no a la manipulación, defender tu integridad, también puede tener premio. No estoy diciendo que siempre salga... A quitar tu firma en un artículo a y quitar decir, tu firma esto en un no es artículo. mío, Claro, cuando te obligan a... claro, tú lo sabes bien. Sí. Es decir, y al final a vivir contento contigo mismo. ¿Qué ocurre con los estudiantes? Me vino, cuando presenté el libro, firmas en la feria del libro y demás. Bueno, firmé menos que Belén Esteban, cuando saca libro, pero iba bien la cosa, ¿no? Pero había mucho periodista y uno de ellos vino y me dijo, trabajo en un medio del cual no estoy orgulloso, donde se hacen cosas como las que cuentas en el libro. ¿Cuál es tu consejo? Y yo le dije, el medio no eres tú no eres ese medio. Que el medio haga lo que tenga que hacer, con su reputación, con sus principios, etcétera, etcétera. Tú tienes que preservar los tuyos. En el momento en el que ese medio te exija mentir, manipular, hacer daño a gente, como se ha hecho en este país, a través de tu información, tienes que decir que no. Por principios y porque tu reputación te la vas a llevar de ahí al siguiente sitio, a tus redes sociales, a todos lados. Y no la puedes comprometer, porque no la vas a recuperar si la pierdes. Entonces, eso es tu valor como periodista y lo tienes que defender sí o sí. Que luego el periódico para el que trabajas, la radio, la televisión, hace cosas que no te gustan, ese es su problema. Donde tú pones la firma, asegúrate que ese trabajo es digno. Que realmente tú suscribes lo que pone encima de esa firma. Y si te equivocas, que te vas a equivocar, porque no hay nadie que no se equivoque, que sea tropezando en el camino de la búsqueda de la verdad. Porque si haces eso, incluso si te equivocas, vas a poder seguir mirándote al espejo y decir, ahí hay un periodista, y dentro de 24 años, 25, ir a por tu título a la facultad y no pensar que te estás llevando algo que no te corresponde. Vas por tu título con todos los honores. Llevamos casi hora y media hablando. Bueno, yo seguiría porque me faltan, fijaros, he escrito folios aquí, preparándome el guión, me tiraría otra hora más, pero evidentemente tenemos el tiempo limitado. Bueno, esta profesión es una profesión difícil. Hay otras peores también, ¿eh? Los periodistas cuando nos juntamos parecemos plañideras, ¿no? Estamos todo el día quejándonos de lo terrible que es nuestro oficio. Bueno, hay algunos bastante peores, pero lo cierto es que cuando tú manejas algo tan importante como es la comunicación y la información, siempre vas a encontrar gente en el camino que va a intentar que no hagas tu trabajo. Lo vas a encontrar siempre, en cualquier sitio donde estés. Entonces, yo lo considero casi un gaje del oficio, algo natural, que tienes que salir ahí fuera sabiendo que ese va a ser el caso. Entonces, a lo largo de mi carrera,
pues me he encontrado obstáculos. Pero también tengo que decir que yo soy un privilegiado, porque empecé en la profesión cuando la prensa estaba en la época del boom y ganaban dinero. Y me hicieron un contrato después de haber estado unos meses de freelance y me fui de corresponsal. Y el periódico mejoró mis condiciones como corresponsal enseguida. Fui bien pagado, bien tratado. Luego me dieron una beca en Harvard para estar un año trabajando en proyectos periodísticos en la Fundación Nieman. De ahí me ofrecieron dirigir el periódico. Bueno, vale, salió mal, sí. Me intentaron manipular el periódico, pero no pasa nada. Al final fui director de un periódico en el que trabajé 20 años y durante ese año, con mis errores, hice el periódico que me dio la gana. Y después de eso he tenido la oportunidad de seguir escribiendo mis libros, de meterme en otros proyectos, de ahora empezar a producir una serie de televisión. Entonces, a mí quejarme de cosas que me hayan pasado en el camino, tropiezos, pues me cuesta mucho, la verdad, porque creo que he tenido muchísima suerte de haber hecho lo que me gusta en condiciones buenas, salvo los primeros meses de freelance, no he conocido prácticamente la precariedad. Entonces, he sido muy afortunado, ¿no? Y a mí lo que me gustaría es que vosotros, los futuros periodistas, tengáis la oportunidad de prosperar en la profesión y se os den esas oportunidades que a mí me dieron, a pesar de que hubo dificultades en algunos momentos. Es verdad que luego a mí me dieron la oportunidad de irme de corresponsal, pero cuando había que ir a un lío, iba el primero y me marchaba el último. O sea, porque yo decía, joder, soy un privilegiado, tengo una corresponsalía, me pagan los gastos. Y ahora, de repente, hay una historia donde hay peligro o hay dificultades, y voy a decir que no. Me parecía que era una contradicción. Entonces, intenté siempre hacer lo mejor posible en mi trabajo, meterme en los líos máximos que pudiera dentro de la seguridad e ir ganándome el progreso profesional. ¿Cuál es mi preocupación? Mi preocupación es cuando veo a buenos periodistas que merecen que les vaya mejor de lo que les va y el sistema no lo permite porque está con una serie de privilegiados, esos que mencionabas tú al principio, arriba, que no quieren mover su silla ni que nadie se la mueva, que están dispuestos a cualquier cosa para taponar a los que venís debajo. Y ahí es donde vais a tener que fajaros también, ¿no? No solo contra políticos, empresarios o gente que pueda... Oye, me estoy metiendo con los políticos, también los hay buenos, ¿eh? No, quiero decir que también me he encontrado a políticos honestos que respetaban la libertad de prensa y hay buena gente en la política. Porque es verdad que en estos tiempos, sobre todo de pandemia, parece que meterse con los políticos es como el deporte nacional, ¿no? Aquí hay un político, a ver qué quiere preguntar. Bueno, a ver qué pregunta. A ver, Javier. Que pregunten difícil. Eso. Pero solo una cosa más, es decir, los políticos hacen su trabajo, los periodistas hacen el suyo. Son dos cosas completamente diferentes. Yo lo siento por decirlo, o sea, no somos amigos de los políticos. Y, muy importante para los futuros periodistas, si te metiste en esta profesión para hacer amigos, te equivocaste. Es mejor que te hagas panadero. Porque sí. Yo una cosa que he aprendido de esta profesión es que si la haces con valentía y con integridad, vas a tener enemigos y lo que es más duro y más difícil, vas a perder amigos. Esas dos cosas hay que aceptarlas. Sí, ha preguntado, porque no lo oí, ¿no? Si la publicidad institucional ha condicionado a los grandes medios nacionales.
La independencia, bueno, evidentemente. la ha aniquilado. Ajá. Es decir, la falta de transparencia con la que se reparte el dinero que es de todos vosotros, mío, de Amparo, el dinero de la publicidad institucional es de los contribuyentes. Se tendría que distribuir de una manera transparente a los medios y no se está haciendo así y se está utilizando para chantajear a unos medios. Si te portas mal, me criticas, no te doy dinero. Y para premiar a los que publican lo que te da la gana. Yo cuando veo la cobertura de la pandemia, como yo he visto cuentas de periódico y he visto lo que ingresábamos de unos y de otros, claro, a veces leo defensas de políticos que hacen unas gestiones malas de la situación y yo sé perfectamente que detrás de eso muchas veces hay una cuestión económica, pura y dura. Para que os hagáis una idea, en Castilla-La Mancha, cuando yo era director del Mundo, estaba de presidenta Cospedal. A ver, es de Cospedal. Nosotros éramos el segundo, creo, periódico más leído. El tercero, que era La Razón, tenía una millonada en publicidad institucional. ¿Cuánto creéis que tenía el Mundo? Cero. Cero es cero, porque no le gustaba la cobertura que hacíamos. Hasta el punto de que suspendió la suscripción del periódico a la Junta. ¿En serio? Sí, dejaron de... Sí, o sea, ni siquiera No lo sabía. el euro al día. O sea, porque los políticos utilizan ese dinero para enviarte el mensaje de o eres bueno o no vas a pillar nada. Eso lo hacen también las empresas privadas, pero bueno, me parece fatal, ¿eh? Con las empresas O lo de privadas. Mercadona que contabas que hace patrocinios Bueno, aunque no aparezca. es que me hace gracia que ayer o antes de ayer Claro. hubo un escándalo, no un escándalo, pero una noticia negativa sobre que Mercadona era uno de los 3 grandes supermercados Nadie dice nada. que había subido más los precios durante la pandemia y de los grandes medios prácticamente ninguno lo publicaba. Claro. Y yo me Es reía porque, alucinante. claro, en el libro cuento la Patrocina anécdota, claro, cuento la anécdota del día que Sí, publicamos una cosa negativa de Mercadona y me bajó un directivo sí, intocable. y estaba histérico. Y le digo, ¿pero qué te pasa? Esto de Mercadona. Y digo, pero bueno, o sea, primero... Fijaros que Emma Roch, primero la hija de publico. Juan Roch, es periodista, estuvo en el país mucho tiempo y ahora está, que ha dejado ya los medios de comunicación. Bueno, la cosa es que primero digo, yo publico sin mirar las cosas, pero es que además digo, es que Mercadona yo no he visto nunca un anuncio en el periódico. No. Y me dice, no, si anuncios no ponen, pero dinero nos dan. Y digo, ¿cómo? Sí, nos dan dinero, hay un fondo. Yo me acuerdo cuando Emma decía, mi padre tiene unos supermercados allí en Valencia y tal, porque coincidimos en lo de Emiliano Revilla, cuando secuestraron a Emiliano Revilla, por las noches nos íbamos allí abajo a hacer guardia a ver si teníamos la suerte de que lo liberaban y que estábamos allí presentes. Y Emma, la verdad, iba la chiquilla allí todos los días y tal, y un día me contó eso, que su padre tenía supermercados allí en Valencia y cuando me enteré que era Mercadona, a menudo los supermercados, No le ha ido mal. Oye, y yo creo que tiene muchísimo mérito y yo no tengo nada en contra de Mercadona y me parece estupendo que las empresas españolas crezcan y que los empresarios que las han hecho crecer... Pero esos empresarios que luego les han dado licitaciones y les han dado obras... Pero lo que me parece mal es utilizar un dinero oculto porque no se publicita para comprarte una cobertura amable. Exacto. Vale, eso me parece mal, pero ya cuando lo hacen con mi dinero, me parece peor. Y eso se hace a nivel local, regional, las autonomías, el gobierno central, lo hacen los de un partido, lo hacen los del otro, lo hacen todos. Y eso tendría que acabarse con una ley clara de transparencia donde tuvieran que estar clarísimas las partidas que se dedican a los medios para que por lo menos le podamos decir, oye, usted lleva 10 meses diciendo que la señora Ayuso o el señor Sánchez lo hacen estupendamente, pero es que usted ha cobrado, tiene este número de lectores y en cambio le han dado no sé cuántos millones en publicidad que no le corresponden. Entonces sí que me parece
que es una de las cosas que necesitamos cambiar para regenerar no ya la política, sino el periodismo. Yo sostengo, y se me enfadan los compañeros, que el periodismo de este país, ahora mismo, a día de hoy, está más corrompido que la política. Me encontré un político en un sarao antes de la pandemia y yo le vi llegar y dije, ya verás, la que me va a caer. Y de repente dice, joder, me dice, gracias, David, por tu libro y tal, me ha encantado. Y yo, joder, digo, pues si os doy por todos lados. Y me dice, sí, eso es verdad. Pero por primera vez le das más a los otros, a los periodistas, a los tuyos. Sí. Y eso, ya, aunque nos des a nosotros, es una novedad. Ser director de periódico en un lugar donde respetaran mi libertad absoluta, ¿por qué no? Pero ahora mismo eso lo veo muy difícil. Pero si hubiera una garantía absoluta de independencia, sería un proyecto bonito. Voy a seguir escribiendo libros, estoy a 2 meses de terminar uno, estoy ya con el agobio absoluto de lo que llaman el deadline. El proyecto de la serie de televisión me hace ilusión porque es meterme en un mundo muy diferente al que estoy acostumbrado. Seguir con las columnas en el New York Times, seguir contando historias, porque al final yo creo que es lo que soy, un contador de historias. Matar el gusanillo del reportero de vez en cuando es algo que no estoy haciendo y que me encantaría. Hacer 2 reportajes al año, ¿no? Una cosa así, es algo que está en mis planes. Y bueno, tengo la suerte de que ahora mismo tengo muchas ofertas de proyectos, puedo seleccionar qué hago, qué no hago. Por eso decía que me considero muy afortunado. Esto puede cambiar porque yo, si algo sé, es que de estrella a estrellado hay una línea finísima. Ya he estado en todos los lados y, bueno, unas veces te va bien, otras veces te va peor. Estuve más de 2 años en el dique seco. Ahora tengo más de lo que puedo hacer y a lo mejor dentro de un año pues las cosas vuelven a ir mal. Bueno, es como funciona la vida, creo que no solo en el periodismo, todos estoy seguro que tenéis experiencias pues, de profesionales buenas y malas. Y al final lo que me gustaría en algún momento es, bueno, contribuir en lo que pueda a mejorar el periodismo en España. A seguir animando a los estudiantes. Hay una cosa que hago que me hace mucha ilusión y que hago también en Málaga, y es que siempre que hay una oportunidad de dar una charla, de intentar motivar a los periodistas, pues lo hago, ¿no? Y creo que ahí contribuye un poco también, ¿no? A mejorar el periodismo dentro de que hay otros profesionales. Aquí está Agustín, un grandísimo profesional y profesor, pues que están haciendo un gran trabajo, y si yo puedo ser de ayuda en lo que sea, siempre que me llaman para una facultad de periodismo, voy. O sea, porque creo que los que hemos estado muchos años en esto, pues a lo mejor hay algo que podemos aportar, ¿no? Así que bueno, muchas cosas todavía por hacer, y no sé, yo me veo con 75 años yéndome de reportero a algún sitio peligroso e interesante, ¿no? Porque siempre he pensado, joder, si me iba con 20 y pocos, pues cuando ya tenga más, yo creo que me iré todavía con más desparpajo, ¿no? Y eso me Como gustaría, Hemingway. claro, me gustaría acabar como empecé, sobre el terreno y siendo un simple reportero. Como un simple reportero que nos ha enseñado la verdad y que leyendo este libro nos ha hecho amar mucho más nuestra profesión, aquellos que sentimos esa pasión por el periodismo. A los que no lo tengáis, por acabar, os recomiendo que lo compréis, no para hacerme a mí rico, porque desgraciadamente los autores, pues no sé si nos llevamos 1 euro Sí. o un poco más de 1 euro por libro. Es decir, no estoy promocionando mi libro para eso, pero sí creo
que hay que ayudar a las librerías en un momento muy difícil. Si no es este, otro, pero id a las librerías y dentro de las posibilidades, y no son momentos fáciles, comprad libros y ayudad a que sigan pues, ilustrándonos y enseñándonos más sobre la vida. Muchas gracias por venir. Mil gracias por haber estado aquí y os esperamos pronto. El próximo lunes tendremos otro encuentro que ya os anunciaré, será en Trocadero Arena y bueno, todo tiene su yin y su yang. Será Carmen Lomana con un libro que se llama Cuestión de actitud. También aprenderemos algo. Seguro. Es un libro y es cultura. Gracias por haber estado aquí.